¿Qué tal, chicos? Buenos días. Con ustedes Andrés Nabor Hernández, arquitecto. Vamos a continuar hablando sobre el proyecto de casa habitación. Ya en sesiones anteriores estuvimos abordando temas que tienen que ver con el protocolo, que tienen que ver con el proceso, en este caso del diseño, abordando desde uno entender qué es casa habitación, cómo la clasificamos dependiendo de las dimensiones, de la zona en la que se encuentran, incluso del sector socioeconómico en el cual está vinculado nuestro proyecto. Entonces, también por ahí en sesiones anteriores platicamos o en su caso obtuvieron ustedes un material en el cual venía información en el cual abordábamos la temática de qué tanto puedo aprovechar yo un espacio, hablando del lote, cuánto puedo construir, cuánto puedo explotarlo o cuánto puedo a lo mejor duplicar el área de construcción. Y entendiendo esto, qué es la vivienda, cómo se clasifica, cuánto puedo explotar mi terreno, mi lote, el predio. Continuamos con parte de este protocolo. Ya tienen ustedes por ahí también la información que se necesita saber, desde quiénes son los clientes, números de usuarios, edades, cómo requieren o qué necesidades tienen para su proyecto. Y aunado a esto, en la actividad previa, tienen por ahí el desarrollo de cuestionamientos, de una entrevista para conocer más a su futuro cliente y en algún momento comenzar a desarrollar ideas, bocetos, hasta llegar a una parte más técnica, ya con planos, con una presunción, de un presupuesto de materiales y, bueno, llegar a un proyecto ejecutivo. Ustedes llevan una materia protocolaria de diseño en la cual, pues, llevan este ritmo desde que inician, tienen su primera entrevista con el cliente y llegamos a un producto final. Hoy vamos a abordar como tal esta idea rectora, cómo nosotros generamos una idea a partir de un proceso creativo. Como sabemos, nosotros abordamos el diseño a través de un proceso creativo, desarrollamos imágenes en las cuales nosotros tenemos el desarrollo de una imagen conceptual. Tenemos por aquí el concepto de imagen, que es la representación gráfica o visual de algo, de algún objeto, de alguna idea, de algún modo de pensar. Y en cuanto a la parte conceptual, sería lo relativo al concepto, a la idea, al significado. Y unido a estos, pues tenemos por ahí un lenguaje en el cual, mediante un elemento visual, como lo es una imagen, un render, un boceto, las primeras líneas, pues vamos a lograr transmitir o comunicar algo. Como tal, la idea gráfica o visual del proyecto nos va a responder a los requerimientos funcionales, contextuales o de intenciones formales del arquitecto, es decir, qué es lo que nosotros queremos mostrar con nuestro proyecto, cómo se va a desarrollar más adelante. La idea rectora como tal es la manera conceptual de abordar el proyecto. Como lo hemos visto principalmente cuando hablamos de interiorismo, cuando hablamos de diseño, cuando hablamos de esta parte estética, esta idea nos va a regir desde la toma de decisiones al elegir colores, materiales, formas, texturas. La idea puede ser desde un tema, puede ser una imagen por sí sola, o incluso una serie de ideas, incluso hasta un lema, una canción, siempre y cuando sepamos extraer de esa idea rectora, pues lo necesario para nuestro proyecto. Como tal,
Cuando abordamos estas ideas, nos ayudarán a tener un hilo de seguimiento y no desbordarnos. A veces, cuando no tenemos una idea clara de hacia dónde vamos, empezamos a retomar por ahí conceptos, ideas, imágenes, y al final ya no sabemos por dónde abordar el camino. Entonces, esta idea nos ayuda a tener cierta coherencia, a depurar qué nos sirve y qué no, a tener una idea más clara y de alguna forma nos ayuda a generar esta vinculación, generando por ahí incluso hasta contradicciones en cuanto a hacia dónde va encaminado el proyecto, pero iremos en algún momento depurando qué sí sirve, qué no sirve para nuestro proyecto. Cuando hablamos de esta idea rectora, pues podemos generar cualquier concepto. Aquí en la imagen vemos, por una parte, desde un punto más técnico, el concepto de la sección áurea, los espirales áureos, o desde una concha, una caracola, de la cual vamos a extraer la forma para una planta, incluso el movimiento. No necesariamente vamos a extraer literalmente una forma o una idea, sino que habrá ciertos elementos puntuales que podamos extraer. Entonces, cuando hablamos de este proceso de conceptualizar, de tener por ahí estas información, podemos generar elementos que irán basados en una reflexión, en una sintetización de información. Por ejemplo, aquí a un costado vemos un cuadrado, del cual podemos abordarlo desde un punto en cuanto a la sección áurea y convertirlo en algún elemento en lo que denominaríamos este sistema de proporción, como lo es el modulor, y empezar a tomar decisiones de un elemento vacío que era un cuadrado, líneas rectas. Podemos empezar a generar diferentes elementos. Entonces, esa idea rectora nos va a ayudar en algún momento a explicar las razones que nos motivan a tomar una decisión, a tener una solución o un criterio. Al conceptualizar, nos ayuda a tener unos procesos mentales en los cuales van a ir configurando este concepto cuadrado, que en algún momento a lo mejor no tiene un significado o no mantiene como tal una relación con algo en específico, y al generar diferentes conceptos, pues va evolucionando. Tenemos por aquí una obra, un ejemplo conocido de Calatrava, el famoso ojo de Calatrava. Conceptualizar nos dice que es el acto de conceptualizar estrechamente vinculado a la necesidad de los sujetos de expresar ideas, de hacer entender. Al final, nosotros con nuestros clientes tenemos que generar un lenguaje que los dos podamos entender. Entonces, este elemento visual nos va a servir. Aquí tenemos el concepto del ojo, en el cual podemos utilizar las curvas de este como planta, como alzado, o a lo mejor lo vamos a utilizar sintetizando de ahí los colores, las texturas. ¿Qué elemento voy a necesitar yo de una idea muy compleja como lo es el ojo, que tiene diferentes elementos como el párpado, elementos o texturas cristalinas, por ejemplo? ¿Cómo voy a abordar qué elemento de todo ese concepto voy a usar y qué elementos voy a dejar fuera? Vemos como resultado una estructura translúcida, en el cual sabemos que el ojo tiene cierta simetría. Entonces tenemos que utilizar toda la forma del ojo, o en este caso se logra resolver a través de un reflejo mediante ese espejo de agua. Y por otro lado, no solo se aborda el concepto del ojo en cuanto a la forma, sino en cuanto a la cuestión mecánica. Tenemos por ahí una estructura que abre para cerrar este domo, que en algún momento
pues retomaría la función mecánica de nuestro párpado. Tenemos componentes estéticos, el concepto, una imagen o una idea. Tenemos por ahí estilos, tendencias, vanguardias a emplear, hablando desde este punto arquitectónico de diseño. Para eso, ¿cómo vamos a abordar? Nosotros, al comenzar a generar un proceso de diseño, comenzamos a generar un boceto de plantas arquitectónicas, en los cuales tenemos diferentes elementos como lo son los muros, los pisos, las columnas, puertas, etc. De ahí tenemos toda una posibilidad en cuanto a la estética para poder abordar. Tenemos un directorio, en este caso complementario, de ambientes, de ideas, de materiales, y sabiendo esto, sabiendo la forma, sabiendo los requerimientos, ¿cómo los voy a abordar? Si mis muros van a tomar relevancia, si quiero que lo que sobresalga sean mis pisos, las columnas, que las puertas sean llamativas, o en su caso, las ventanas, o por caso contrario, que éstas pasen completamente desapercibidas. Estos componentes arquitectónicos, desde los estructurales, los funcionales, los estéticos, como tal, van a determinar gráficamente en la cual van a ser empleados. Cuando tenemos el desarrollo, en este caso, de nuestros proyectos arquitectónicos, vamos a generar una serie de ideas. Aquí en la imagen tienen el mismo concepto del ojo. Comenzamos con la idea. Posteriormente vamos a abordar y hacer una reflexión de qué es lo que quiero plasmar. Ya tengo el concepto del ojo, pero quiero que cuando la gente vea mi edificio, vea un mueble, vea la estructura, diga, ¿es un ojo o qué es lo que está viendo? Si queremos que sea muy clara esa definición o que solo sea muy abstracta. Aquí vemos en la imagen el desarrollo desde un boceto del ojo, después aplicamos colores, un ojo azul, con otros elementos como lo podría ser el párpado, hasta tener una planta. Ahora, si vemos el alzado, a primera instancia yo no voy a reconocer el concepto, tal vez ni siquiera me entere de esto, ya que para poder hacerlo necesitaría una vista de águila o una vista aérea para entonces sí entender, en este caso, la vista. Entonces, a veces cuando tomamos una idea, y es algo en lo que muchos recaen en un principio, es que quieren literalmente copiar una textura de un árbol. Si piensan en un proyecto con el bosque, quieren llenar el interior de troncos, de maderas, y no va por ahí. A lo mejor solo voy a retomar la estructura, el color o la textura del tronco. Entonces, empezar a sintetizar por ahí la información, qué elementos yo necesito, qué elementos me salen sobrando y empezar a depurar esa información. Entonces, cuando generamos como tal nuestras primeras ideas, nuestros primeros esbozos, empezamos a tener por ahí una idea de qué es lo que vamos a hacer. Pues ustedes llevan una materia en la cual trabajan composición, trabajan diferentes elementos para poder abordar el diseño. Entonces, cuando hablamos de ideas rectoras, por ejemplo, tenemos diferentes conceptos: unidad, simetría, movimiento, etcétera. Ustedes ya tienen por ahí cierto conocimiento de esos elementos de composición. Supongamos, vamos a ver si se ve. Tenemos, por ejemplo, el desarrollo. Vamos a hablar ahorita, por ejemplo, ya hablé con el cliente y de momento me dicen que tiene a lo mejor una construcción. Puede ser, no sé, abordamos un proyecto para una zona que se encuentra a lo mejor en una zona montañosa, en una zona
digamos, con una lectura horizontal, ya que no hay edificios, ya que no hay elementos que de alguna forma modifiquen esa interpretación del espacio. Cuando yo empiezo a abordar, ¿qué necesito? Quiero que mi casa sobresalga de ese fondo natural, o en dado caso, que se integre a las formas, que se integre al diseño del paisaje, por ejemplo. No estoy hablando de que voy a copiar una forma igual a la de las montañas, sino que con la lectura, la organización de los módulos, pues podemos hacer que la forma sobresalga o de alguna forma se integre al espacio. ¿A qué me refiero? Empezamos con el bocetaje, ¿no? Tenemos esa lectura horizontal y a lo mejor yo voy a generar diferentes modulaciones. Ya generé por ahí algunos bocetos y bueno, tengo algo así. Son formas cuadradas, no son nada naturales, pero que de alguna manera, si mantengo esa referencia de eje horizontal, no van a tener, en este caso, mayor problema con respecto al contexto que yo tengo previamente de mi visual. Si yo modifico, ustedes tienen por ahí conceptos de ritmo, de movimiento. Si pongo algún elemento a lo mejor que destaque, una chimenea, algún elemento, hoy en día jugamos mucho con los volúmenes y a veces hasta abusamos. Este elemento que tiene una lectura vertical, pues nos va a generar ahora sí un punto de atención. Voy a ignorar todo el contexto que tengo a mi alrededor y ahora sí, pues estaría generando yo un predominio visual, una jerarquía con mi proyecto. Si yo mantengo esa verticalidad, por ejemplo, en este ejemplo, aunque yo mantenga un contraste de formas, pues se mantiene de alguna forma coherente con lo que yo estoy leyendo, un eje completamente horizontal. Entonces, empezar a entender qué es lo que yo quiero crear, unidad, a lo mejor quiero generar por ahí bloques, pues, separados, conectados entre sí, etcétera, o quiero que este elemento sobresalga, rompiendo por ahí con esa horizontalidad. Entonces, generemos por ahí conceptos, generemos bocetos, hagamos trazos, no nos olvidemos nunca de nuestros plumones, de nuestros lápices, ya que hoy en día todos queremos correr a usar la computadora, hacer un render sin saber por dónde va nuestro proyecto. Continuando con esta conceptualización, tenemos por ejemplo aquí una imagen, un cubo de Rubik, en el cual puedo yo usar como referencia, 1, los colores, toda esa variedad de colores en cuanto al concepto. 2, la forma, las retículas. 3, el movimiento que va a tener, en este caso, propiamente el objeto del cual yo estoy tomando la referencia. Y bueno, aquí en la parte de abajo pueden observar una fachada en la cual se retoma a lo mejor las diferentes volumetrías. Habría cuestión de aplicar color. Se alcanzan a ver unos pinos y no hay un contraste. En este caso, hablando de la forma, entre los pinos, aunque claramente hay una referencia piramidal con respecto a la cuadrada del volumen, en este caso arquitectónico, de la forma, tenemos un lenguaje horizontal. Si tuviéramos un elemento por ahí mayor, bueno, tendría mayor jerarquía. La movilidad, en este caso de nuestro cubo, por aquí se puede apreciar esa movilidad, ese cambio de volumen, ese cambio de colores. ¿Qué es lo que yo voy a retomar de mi, en este caso, idea? Y cómo lo voy a traducir a una fachada, a una planta.
De igual forma, por ejemplo, haciendo o retomando conceptos de materias anteriores, aquí vemos una imagen. Si reflexionamos tantito sobre esas dos imágenes, vemos por un lado una imagen en blanco y negro, que está a propósito. Vemos una playa. Cuando hablo de playa, inmediatamente al verlo, pienso, dependiendo del contexto de cada persona, en colores rojizos, atardeceres. Por otro lado, puedo pensar en colores muy claros, el azul turquesa. Por otro lado, puedo abordarlo desde la sensación del sonido, el sonido de las aves, de las olas, etcétera, o percepciones al tacto, el viento, el calor, la brisa fría. Entonces, ahorita estoy hablando de muchos conceptos diferentes que están relacionados con esta imagen. Una imagen que es muy simple y que en su momento, si no defino yo, por ejemplo, ok, tengo esa imagen de la playa, voy a retomar la palma y de esta palma, de igual forma, ir depurando. Quiero las hojas, quiero la textura, etc. Si no hacemos este ejercicio de empezar a depurar, de pensar, de reflexionar qué es lo que quiero, en algún momento, en algún proyecto, pues nos iremos desfasando y no sabremos. Tenemos por aquí un símbolo, una flecha, que es un símbolo muy concreto, que puede referir avance, que puede referir conexiones, intersecciones. Un ejemplo tan simple como un elemento gráfico que, independientemente del significado propio de la flecha, va a tener muchos significados. Una dirección como tal, un confinamiento. Aquí vemos una especie de cruz que incluso hasta indicaría expansión, tiene direcciones hacia los 4 lados. Entonces vamos a ir abordando posteriormente el tema arquitectónico desde este punto de vista. Continuidad, una línea, un sistema. Por hoy tenemos reconocido el sistema iconográfico del infinito. No lo puse porque es muy obvio, pero este movimiento, incluso cuando vemos estas imágenes, este círculo, esta especie de arillo o esta imagen orgánica, sin necesitar generar un movimiento, nuestro cerebro empieza a generar esos movimientos, esa continuidad, incluso hasta sonidos, un zumbido de un movimiento, cosa que está sintetizada en una sola imagen. Por ejemplo, aquí, en esta imagen, la utilizado en clases presenciales. En algunos les pregunto qué significa, o antes de mostrárselas les pido que me dibujen algo que represente para ustedes continuidad, y vaya, cada quien me dibuja, o sea, cosas que para mí significarían cualquier otra cosa, pero en el contexto del usuario, pues va a tener un significado específico. Entonces, necesitamos, en base al cuestionario que abordamos anteriormente, pues todas esas ideas para atender el problema. Aquí en esta imagen de continuidad, la retomo porque vemos esas líneas muy rectas que dan un seguimiento a la forma y que también se pueden entender como esa continuidad. Vemos que se genera una abstracción de las ramas de un árbol, incluso está por ahí presente un tronco seco. Y bueno, ¿cómo vamos a generar esas ideas? ¿Cómo llego a esas ideas? La forma, la paleta del color, el significado, es decir, la forma. Tengo a lo mejor, no sé, cualquier elemento de inspiración. Tengo incluso aquí un sello, no sé, algo que podamos utilizar. Este borrador, que es bastante simple, color oscuro, un plateado, tiene una forma específica que a lo mejor me llamó la atención. Y bueno, ¿para qué me va a servir?
Si lo observamos, tiene una especie de curvatura en la parte superior. Es algo, tiene por aquí algo curvo. Después tiene unas pequeñas líneas. Y bueno, un grosor, y en la parte baja esta sección negra. A lo mejor en algún momento esta sección se puede convertir en ventanales, esta sección en una especie de domo para una estructura. A partir de ahí empiezo yo a retomar diferentes elementos de diseño, incluso por aquí, no sé, algún título, algún elemento, y bueno, ya abordándolo posteriormente, pues si podemos comenzar a ambientar por aquí. No soy el mejor dibujante, pero a lo que me refiero es que cualquier elemento que nosotros veamos, pues podemos utilizarlo pues, para hacer cualquier elemento de referencia. ¿Qué colores tiene? El plateado, laminados, el significado, las curvas. ¿Cómo voy a traducir ese elemento de inspiración en un concepto? Tenemos por aquí la vara de Esculapio, muy conocida para los médicos, una serpiente que representa a lo mejor la inteligencia, la sabiduría. ¿Qué vamos a retomar, por ejemplo? Hablando de ideas rectoras. La forma, las espirales que ven ahí en la imagen. En algún momento esas espirales podemos traducirlas a una imagen más real para una planta arquitectónica. A lo mejor retomo el concepto de la serpiente extraigo el concepto de las escamas los colores o los módulos a lo mejor similares a esta imagen hexagonal, y empezar a generar ahí de un concepto tan simple como es la vara de Esculapio, incluso no definida en blanco y negro, como icono muy, muy abstracto. Retomo la idea del movimiento, de las curvas, de las texturas, y después jugar con esos volúmenes. Incluso si ven la imagen, comenzamos con la cola, empieza a engrosar, empieza a generar un crecimiento de la forma, y eso se puede aprovechar también incluso de menor a mayor, un degradado en alturas, etcétera, cuando hablamos de esta parte volumétrica. En cuanto a la forma, vemos por aquí otros dos ejemplos. El torso. Dentro del torso no es necesario que genere un edificio con forma antropomórfica, sino con el giro. En este caso no se toma como tal el concepto del torso en cuanto a la condición antropométrica y la forma, sino más bien en lo mecánico, el giro, el movimiento que se genera. Por otro lado vemos una imagen de una lapicera cualquiera, y a lo mejor nos gusta la forma, nos llama la atención, podemos convertirla en un proyecto arquitectónico. Aquí vemos esta imagen, un cuerpo femenino, retomamos curvas y el resultado, una fachada de un edificio, que si tú lo ves y no sabes el origen, vaya, no tendrías idea de dónde está surgiendo esta idea. Tenemos un flexómetro, esta imagen me gusta mucho, yo suelo hacer eso, veo imágenes, veo cosas, empiezo a dibujar y trato de transformarlas en a lo mejor un mueble, en una fachada, en algún objeto. Es algo que nos sirve para crear y agilizar nuestra imaginación. Vemos esta imagen de un flexómetro procesada a una perspectiva, la convertimos, reconocemos esas formas, pero un usuario estándar, vaya, no se imaginaría de dónde surge la idea, por ejemplo, de esta perspectiva, de este edificio. Tenemos un USB que incluso tiene movilidad, en algún momento nos podría ayudar
para hacer un sistema de domos de movimiento. La inspiración viene desde cualquier punto. Y bueno, aquí el resultado, ¿no? O las formas, los colores a lo mejor no, pero sí la forma, empezar a ver de qué manera podemos nosotros transformar estas ideas. Entonces, resumiendo un poquito, ya tenemos la clasificación de las viviendas, qué tanto podemos construir y explotarlos. Sabiendo esto, su definición y cómo lo voy a abordar, ahora sí, ya busqué un cliente en el cual abordé diferentes cuestionamientos para saber qué es lo que quiere, porque a veces el cliente tampoco está seguro de qué es lo que quiere. Por otro lado, ya generamos o iniciamos este proceso, en este caso, de llegar con el cliente, con el problema y con las soluciones. Entonces, ahorita, con las respuestas que nos dé ese cliente, empezaremos a generar líneas, bocetos, conceptos en base a lo que nos está informando. No sé, si le gusta el mar, empezar a retomar temas como la arena, el azul del mar, etcétera. Si le gusta a lo mejor un grupo musical, se puede tomar de inspiración. En la siguiente sesión conoceremos a nuestros clientes, a nuestros usuarios, conoceremos ya el proyecto, tenemos una planta arquitectónica ya trabajada, la cual requiere de una remodelación y ampliación, para que una vez que sabemos quién es nuestro cliente, sus necesidades, comenzar a abordar una idea rectora, comenzar ahora sí ya con este proceso más técnico para poder generar imágenes, colores, texturas, planos y bueno, irlo abordando con nuestros clientes. Es todo por el momento. Chequen las actividades, participen en los foros para que puedan tener las asistencias dentro de la plataforma. Cualquier cosa, tenemos un grupo privado para que me manden ahí dudas, cuestionamientos y pues la dejamos hasta aquí. Cuídense mucho, no salgan de casa a menos que sea necesario y bueno, tratemos de cumplir, tratemos de estar en horas en nuestra plataforma y eso sería todo por hoy. Muchas gracias por la atención y nos estamos viendo luego. Bye.